Y siguiendo adelante con el curso de las 4 estaciones del sufrimiento que hemos venido dialogando, en esta oportunidad una de las 4 estaciones del sufrimiento es el verano. Viviendo bajo el resplandor de la provisión. En Romanos 6:11 encontramos que dice la palabra de Dios: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando las pruebas turbulentas soplan en los cielos soleados de su vida, ¿cómo responde? ¿Entra en pánico buscando soluciones? Más bien reconozca que las pruebas en su vida revelan que Dios podría estar tratando de comunicarle un mensaje a través de usted. Quizá su tendencia sea a negar los hechos sin importar el pronóstico del tiempo, o culpar a otros, o simplemente hundirse en la autocompasión. Tenga presente que el Espíritu de Cristo vive en usted y le da poder para vivir por encima de los vientos de cualquier adversidad. Vamos a hablar de algunas verdades bíblicas y vamos a invitarlo a que se diga usted a sí mismo. Sepa con certeza que su vida está rendida al Señor Jesucristo. Dígase a sí mismo: soy hijo de Dios. Una verdad: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Qué gran verdad es esta, mis queridos hermanos. Esta es una verdad bíblica extraordinaria y profunda. Sepa que su yo no salvó fue crucificado con Cristo. El yo de nosotros que no fue salvo, ese yo que no fue salvo, fue crucificado con Cristo el día que Cristo fue crucificado. Dígase usted a sí mismo: estoy muerto en los caminos pecaminosos. Y hay una gran verdad que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6 versículo 6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sepa usted también que ya ha sido separado del poder del pecado. Dígase a sí mismo usted hoy: puedo desear el pecado, pero no tengo que hacerlo. Y vamos a ver una gran verdad bíblica. Romanos 6 capítulo 6 versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sepa que su pecado ya no le controla. Dígase a sí mismo usted hoy: cuando respondo de manera pecaminosa, estoy tomando una decisión. Y vamos a ver una gran verdad bíblica en Romanos 6 capítulo 6 versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sepa que hay poder en la palabra de Dios. Memorice y cite Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 2 cuando sea tentado a pecar. Dígase a sí mismo: ¿seguiré pecando? De ninguna manera, estoy muerto al pecado. ¿Cómo puedo seguir viviendo en él? Hay una verdad bíblica que dice en Romanos capítulo 6 versículo 1 y 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sepa que el Espíritu de Cristo vive en usted. Dígase a sí mismo hoy:
tengo el poder de Cristo en mí. Y hay una gran verdad bíblica en Romanos capítulo 8, versículos del 10 al 11, que dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el Señor por esta gran verdad, de gran fuerza, de potencia y de poder, que nos dice que el Espíritu de Dios vive y mora dentro de nosotros. Sepa que usted puede enfrentar las aflicciones de una posición de victoria. Dígase a sí mismo hoy: mi batalla ya ha sido ganada. Y hay una gran verdad bíblica en Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Sepa usted que es un instrumento de la justicia de Dios. Dígase a sí mismo: daré a Dios la autoridad total sobre todo lo que haga y diga. Y hay una gran verdad bíblica en Romanos capítulo 6, versículo 13, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Sepa que usted vive en la presencia de Cristo. Dígase a sí mismo: quiero sujetarme a la convicción del Espíritu Santo. Y hay una gran verdad bíblica en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 25, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sepa usted que es hijo de Dios. Dígase a sí mismo hoy: creo que como hijo de Dios soy guiado por su Espíritu. Y hay una gran verdad bíblica en Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14, que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis queridos hermanos, los invito esta noche a que usted se convierta en un hijo más de Dios nuestro Señor, a que usted permita que el Todopoderoso entre a su vida, que rinda honor y gloria a usted al Todopoderoso que está sentado en su trono en los cielos y que vendrá a pedir cuentas a todos los vivos y a los muertos. Mis queridos amigos, mi querido hermano, lo invito en el día de hoy a que usted abra su corazón y abra la puerta de su vida para que Jesucristo entre a su vida y usted camine los pasos de Cristo, para que el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso reine en usted por siempre y por siempre. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga ahora y siempre y les guíe en su vida y en todas sus cosas. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y amén. Gracias.